Bueno, muy buenos días, es un grato placer para mí volver con ustedes y en esta oportunidad quiero indicarles que vamos a ver el segundo paso de los 12 para hablar bien con éxito en público. Hoy vamos a hablar de los elementos o componentes de nuestra capacidad para influir, convencer, motivar en los demás. Y eso es importante porque es la columna vertebral de toda exposición en público, de toda capacitación, de toda conferencia, de toda capacidad para dictar cátedra ante estudiantes o ante un público especializado. Entonces vamos a continuar con esta parte que es muy importante y de una vez les voy a decir que los elementos de nuestra capacidad, los componentes de esa capacidad para influir, convencer y motivar a los demás, pueden verlos aquí en este momento. El primero es la palabra, es decir, lo que ustedes quieren decir, el discurso, el argumento, el fundamento, la esencia, el motivo principal por el cual ustedes se van a parar frente a un público para tener una conferencia, una charla, una tertulia con ellos. El segundo elemento es precisamente el tono de la voz. ¿Qué tono de la voz van a usar? Van a usar un tono de la voz suave, muy suave, van a hablarles con mucha suavidad al público, o van a hablar en un tono alto o en un tono medio. ¿Qué tonalidad van a utilizar para esa exposición? ¿Cuál es la más adecuada? ¿Van a utilizar expresiones fuertes, agresivas, para poder hacer un ancla de los conceptos más importantes que quieren transmitir? Como también pueden bajar la voz a un susurro, para decirle a la gente aquellas cosas que ustedes quieren que ellos aprendan y graben para siempre. Ahora, la velocidad de la voz también tiene aquí algo que ver con este trabajo de la conferencia. Van a utilizar una voz bastante despaciosa, o van a utilizar una velocidad media, casi que normal, o también pueden utilizar una velocidad bastante rápida para explicar algunos conceptos que son muy importantes en un momento fundamental para llamar la atención del público. Entonces ahí vemos los dos elementos. Y el tercer elemento es el del lenguaje corporal. El lenguaje corporal a su vez va a tener una subclasificación. El primero es el estado de ánimo. El segundo, la presentación personal. Cómo van vestidos, si van vestidos de acuerdo a la ocasión. Y el tercer elemento son los gestos y las posturas que estamos utilizando cuando estamos expresándonos en público. Esos tres elementos son muy importantes. El primer elemento de la palabra que hemos estado indicándoles en este momento tiene entonces que ver con la preparación del tema. ¿Cómo vamos a preparar el tema? ¿A dónde vamos a acudir? ¿Cuáles son las fuentes más serias, más respetables, más culturales y desde luego más científicas que generen credibilidad para que nuestro público pueda aceptar nuestros argumentos? Entonces, para eso podemos utilizar bibliotecas públicas, podemos utilizar bibliotecas privadas especializadas, podemos utilizar nuestra biblioteca particular, donde está todo ese material, ese acervo intelectual que hemos recogido por muchos años de dedicarnos a la exposición y a las conferencias sobre la materia que es la que nos apasiona. De igual manera, podemos comprar libros, revistas, escuchar entrevistas, ver en la televisión entrevistas a expertos en la materia, y allí vamos aprendiendo muchísimas cosas. Por la internet también podemos aprender si acudimos a páginas especializadas que sean genuinas, que sean serias, porque la internet también es un cúmulo de información bastante falsa, distorsionada en muchos aspectos. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de investigación. Y podemos utilizar nuestros correos electrónicos para enviarle a muchos amigos información y preguntas sobre aquello que queremos esclarecer. Es como hacer una especie de lluvia de ideas o brainstorming con personas a distancia que nos pueden dar muchos conceptos valiosos. Entrar a un chat también, pero tenemos que hacer una selección bastante rigurosa para que no nos llenen la cabeza de conceptos inútiles y falsos.
Estos son los tres elementos más importantes para hablar bien con éxito en público. Entonces el tono de la voz lo vamos a manejar nosotros teniendo en cuenta algo muy importante, y es aprender técnica vocal para manejar la voz. Uno de los ejercicios que más se acostumbran es el de la O-M. También las 5 vocales, esos ejercicios son ejercicios de técnica vocal en el bel canto, ejercicios fundamentales del bel canto para mejorar, proyectar y darle más sonoridad a nuestra voz. Podemos vocalizar casi cantando las 5 vocales. I, e, o, a. I, e, o, a. I, e, o, a. Podemos incluso utilizar como el canto gregoriano. I, e, o, a. Y podemos por último utilizar el sonido han, 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 colocándonos la punta del dedo aquí en la parte hueca y blanda de la garganta sin ejercer ningún tipo de presión, todo al natural y suave, porque lo que buscamos es la energía que sale por este dedo y entra a las glándulas tiroides y paratiroides en esta zona. Han, 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 han. Otro ejercicio que les quiero enseñar es tratando de acallar a alguien. Tomamos una respiración profunda. Hasta que terminemos con el aire. Ese ejercicio nos ayuda a dosificar el aire cuando estamos hablando, porque si hay mucho aire vamos a opacar la voz, y si falta aire entonces vamos a hablar entrecortados, que nos da una sensación de miedo y de temor, y que generalmente crea el miedo y el temor, porque nuestra forma de pensar, nuestra forma de imaginar cómo nos va a ir en un escenario, si es negativa, se convierte en una fisiología. Es decir, si imaginamos que nos va a ir mal, se convierte en miedo, en temor, en angustia, en ansiedad, y nuestra voz va a salir temblosa, las manos nos van a temblar, las piernas nos van a temblar, y nuestro cerebro se confunde y no encuentra las ideas precisas para bajarlas por ese canal de la intuición que debe estar abierto cuando hablamos en público para expresar nuestras ideas con muchísimo poder y claridad.